Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 26 de julio, en esta 16ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María. Muy bien, en la Sagrada Escritura se narra que la madre del profeta Samuel, Ana, en la dolorosa esterilidad que le había quitado el privilegio de la maternidad, se dirigió con ardiente oración al Señor e hizo voto de consagrar al servicio divino al hijo que Dios le concediera. Obtuvo la gracia y después de haber criado al pequeño Samuel, lo llevó a Silos, en donde se guardaba el arca de la alianza, y se lo entregó al sacerdote Elí, después de haberlo ofrecido al Señor. Sirviéndose de esta historia, el protoevangelio de Santiago, es decir, un apócrifo del siglo II, narra la historia de Joaquín y de Ana, padres de la Virgen María. La esposa de Joaquín, después de una prolongada esterilidad, obtuvo del Señor el nacimiento de María, a quien llevó al templo a los 3 años y la dejó al servicio divino en el cumplimiento del voto que había hecho. El fundamento histórico probable, aún en la discordante literatura apócrifa, se encuentra en todo caso falsamente revestido de elementos secundarios, copiados del episodio de la madre de Samuel. Como en los evangelios no se encuentra ninguna alusión a los padres de la Virgen María, no nos quedan sino los escritos apócrifos, en los que es posible encontrar entre los predominantes elementos fantásticos alguna noticia auténtica, recogida por antiguas tradiciones orales. El culto hacia los padres de la Virgen María es muy antiguo, sobre todo entre los griegos. En Oriente se veneraba a Santa Ana en el siglo VI, y esa devoción se fue extendiendo poco a poco en todo el occidente a partir del siglo X, y llegó a su máximo desarrollo en el siglo XV. En 1584 se instituyó la festividad de Santa Ana, pero a San Joaquín se le había dejado discretamente aparte, probablemente por la misma discordancia respecto de su nombre, que se revela en los escritos apócrifos posteriores al protoevangelio de Santiago. A más del nombre de Joaquín, al padre de la Virgen María se le da el de Cleofás, al de Sadoc y el de Elí. Bueno, estos 3 nombres precisamente se les dan en la literatura apócrifa. Los 2 santos se celebraban por separado, Santa Ana el 25 de julio por los griegos y el día siguiente por los latinos. En 1584 fue también incluido en el calendario de los santos Joaquín, primero el 20 de marzo, después el domingo de la octava de la Asunción, en 1738, luego el 16 de agosto de 1913 y actualmente el 26 de julio, unido a su santa esposa. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Nosotros conocemos la flor y el fruto suavísimo producido por la planta añosa, la Virgen, inmaculada desde su concepción, la que por divino privilegio fue libre del pecado original, para ser después el tabernáculo vivo del Dios hecho hombre. Por la santidad del fruto, o sea, María, deducimos la santidad de sus padres, Ana y Joaquín. Otro dato muy interesante es precisamente el que nos puede proporcionar la beata Ana Catalina de Emmerich en el libro que se titula La vida oculta de la Virgen María. Sí, como se oye en este libro, que es aceptado evidentemente por nuestra Santa Madre Iglesia, encontramos cómo estos grandes santos, San Joaquín y Santa Ana, tienen a nuestra Madre, y cómo aquella santa recoge las visiones que Dios le permite tener sobre el nacimiento de María, que no podían, que primero dice también esta santa en ese escrito, los padres de la Virgen también tuvieron una hija llamada Miriam,
y posteriormente tuvieron a otra hija que es María. Después de Miriam no podía quedar embarazada Ana, y todos decían que quedaría estéril para toda su vida después de tener solo una hija. Y posteriormente Dios le concedió tener a María. Describe la beata Ana Catalina a los padres de María como unas personas muy sencillas de corazón, muy llenas de fe en Dios, muy temerosas de Dios, creyentes y cumplidoras de la ley, y también personas de mucha fe y de un corazón impresionante, de tal manera que San Joaquín, al repartir los bienes, varias ovejas y cabezas que tenía de reses, pues lo hizo una parte para su familia, una parte para las personas que eran sus colaboradores o siervos y una parte para los pobres y necesitados. Y justo nuestra Madre Santísima pues nace de estos dos grandes esposos que denotan una fe auténtica en Dios y una obediencia sincera a su palabra. Pidamos pues la poderosa intercesión de los santos Joaquín y Ana, a quienes les llamamos los abuelitos en nuestra Madre Iglesia. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 16 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos dando pues un dato muy importante sobre la primera lectura de hoy, tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 44, 1 y siguientes. Justo el elogio que se hace de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres, dice la primera lectura. Fueron misericordiosos y sus obras no han quedado olvidadas, sino que permanecerán como una herencia eterna. ¿Por qué? Porque fueron fieles a Dios, fieles a su alianza, y también pues sus hijos, sus nietos y toda su parentela. Así el Señor bendecirá a aquellos hombres y mujeres que traten de vivir el don del amor en la fidelidad a Él. Fidelidad porque no lo comparamos con nadie, fidelidad porque confiamos en su amor, en su misericordia, fidelidad porque no seguimos a nadie más que a Dios, no a otros dioses, no andamos creyendo en otras presencias, sino que solamente en Dios nuestro Señor, nuestro Padre. Eso es ser fiel a Dios. Bueno, pidámosle al Señor que también a nosotros nos regale misericordiosamente esa gracia de recibir esa herencia, de ser sus descendientes y de saber que nunca nos extinguiremos, sino todo lo contrario. Pues aunque nuestros cuerpos sean sepultados, nuestros nombres durarán eternamente en la mente y en el corazón de Dios y de todas las generaciones, más bien porque hemos amado a Dios y al mundo entero. Hoy también vale la pena saber que Jesús habla en el capítulo 13 a sus apóstoles y pues a sus discípulos, a toda la gente que lo sigue. Este discurso de Jesús, pero algo interesante es recalcar dos verbos, el verbo ver y el verbo oír. Qué importante, porque Jesús llama dichosos. Esta palabra significa, es una palabra griega, makarios, que significa felices, dichosos, bienaventurados. Dichosos, dice, makarios o makariois, ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Ven y oyen. Dos verbos que Jesús al inicio menciona en primera persona y menciona en presente. Ven y oyen. Sus ojos ven, sus oídos oyen. Así es, porque en el pasado los profetas, muchos hombres que eran justos, muchas personas en el tiempo del Señor desearon ver en el pasado lo que nosotros vemos y oír lo que nosotros oímos y no lo pudieron oír ni ver. Es decir, se recalcan estas dos acciones de los sentidos de un cristiano: ver y escuchar. Ver a Dios, escuchar su palabra, ver sus maravillas, ver sus milagros, ver sus prodigios en la vida de alguien, verlo en el testimonio de una persona, verlo en una persona adicta que
pues ha roto Dios esas cadenas. Verlo en aquel que había sido un pecador y ahora es un converso. Verlo en aquel enfermo que ahora está curado. Verlo en tantas personas que han cambiado su existencia gracias a su misericordia. Y oírlo, oír su palabra, oír sus maravillas, oír los testimonios de aquellos que son recipientes principales de su misericordia. Y por eso al ver y al oír nos tiene que llevar a la fe, nos tiene que llevar al entendimiento de Dios, nos tiene que llevar a la convicción plena de su misericordia. Pues ojalá que también nosotros comprendamos estos dones, comprendamos este texto y que el Señor nos ayude para creer y confiar cada día más en Él y en su presencia en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.